Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy vamos a meternos con dos sistemas pues muy conocidos para el desarrollo personal. La programación neurolingüística, o sea, la PNL, y un curso de milagros, UCDM. Los dos han influido un montón, pero ¿cómo se comparan realmente? El material que revisamos los contrasta de forma directa y bueno, de ahí sale la conversación de hoy. Exacto. Y la pregunta central, digamos, es si estamos hablando de dos caminos que de plano no tienen nada que ver, chance hasta incompatibles, sobre todo en esta idea de si la mente se reprograma, como podría sugerir la PNL, o si más bien se deshace, una forma de ver las cosas que estaba equivocada, como propone UCDM. ¿O será que, quitando las diferencias obvias de teoría, hay puntos de contacto prácticos, funcionales, que chance estamos pasando por alto? Mira, mi postura, basándome en el análisis, es que son radicalmente distintos. O sea, hablamos de fundamentos, de métodos, de metas que van para lados casi opuestos. Por un lado tienes la PNL buscando pues optimizar cómo funciona la mente, como si fuera un programa de compu para lograr cosas prácticas en el mundo. Y por el otro, UCDM que busca desmontar toda una forma de ver el mundo, la del ego, para alcanzar una experiencia espiritual, una de unidad. Y yo, aunque sí reconozco esas diferencias teóricas, que son clarísimas, quiero explorar si de verdad son tan incompatibles en la práctica. Me pregunto si eso de reprogramar contra deshacer no se vuelve un poco más borroso en la experiencia de la persona que lo está viviendo, ¿no? Y también, ¿por qué, como dice el material, hay gente que intenta combinar las dos cosas? Si se supone que son como agua y aceite, ¿de dónde sale ese interés? Es un buen punto para arrancar el análisis, sí. A ver, déjame detallar mi argumento sobre por qué creo que son fundamentalmente diferentes. La PNL, bueno, nace por ahí de los 70, ¿no? Con Bandler y Grinder que se pusieron a ver qué hacían terapeutas muy picudos como Erickson. Y su meta es muy pragmática, darnos técnicas para cambiar patrones mentales y así pues comunicarnos mejor, alcanzar metas, manejar emociones, hasta vender más o ser mejores líderes. Es reprogramar para funcionar mejor aquí y ahora. Entendido. El foco es la efectividad, la mejora que se puede ver en la vida diaria. Justamente. Ahora, UCDM, que curiosamente sale en la misma época, pero de una experiencia súper distinta, un dictado interno a Helen Schucman, tiene un objetivo que no tiene nada que ver. No busca mejorar el programa que ya traes, sino deshacer la base misma de ese programa. La percepción del ego que el curso dice que es una ilusión. El fin no es tener más éxito en este mundo, sino despertar del sueño del mundo para recordar una unidad fundamental. Llámale Dios, amor, realidad. Es una meta, pues, metafísica, no pragmática en el sentido terrenal. La diferencia en la meta final sí es abismal, ciertamente. Como ven la mente. La PNL, con todo su lenguaje de programación y neuro, tiende a ver el cerebro como el lugar donde está el pensamiento, casi una compu biológica que podemos ajustar. Tiene una raíz más materialista o funcionalista, si quieres. UCDM, en cambio, dice que el cerebro es parte de la ilusión. La que importa de verdad es la mente, que es la que elige si percibe a través del ego o a través de otra guía interna, el Espíritu Santo. Desde ahí, la mente no se reprograma, sino que elige otra vez, corrige su percepción. Hablar de reprogramar en UCDM sería, según esta visión, pues un error de categoría, como querer aplicarle conceptos de software a algo que funciona en otro nivel, ¿sabes? Es una distinción clave, sí. Cerebro-máquina contra mente que decide más allá de lo físico. Ajá. Y lógico, esto lleva a métodos y a usar el lenguaje de formas muy diferentes. La PNL te da un arsenal de técnicas concretas. Los anclajes para asociar un estímulo a un estado que quieres, visualizaciones estratégicas, modelar a gente exitosa, reencuadrar problemas, usar el lenguaje para persuadir, prefiriendo afirmaciones directas porque, se asume que el cerebro las procesa mejor. En UCDM, las herramientas son otras. El perdón como práctica de todos los días para quitar juicios y resentimientos, cuestionar las creencias del ego y estar dispuesto a seguir una guía interna.
El lenguaje también se usa diferente. UCDM muchas veces usa frases negativas. No soy un cuerpo, soy libre. No para programar, sino para negar que la ilusión sea válida, insistiendo en que las palabras son solo símbolos que apuntan a una experiencia que está más allá del lenguaje mismo. Entiendo el contraste. Técnicas aplicables y lenguaje que influye en PNL versus un proceso interno y un lenguaje que señala más allá de sí mismo en UCDM. Sí, Por todo esto, mi conclusión inicial es firme. PNL y UCDM son sistemas fundamentalmente distintos. Como dice el material que analizamos, intentar mezclarlos es como querer juntar, no sé, chilaquiles y aviones. O, como decías, agua y aceite. Parten de premisas opuestas, usan métodos que no se parecen y buscan fines incompatibles. La mezcla parece, desde la lógica interna de cada uno, pues un sinsentido. Valoro esa exposición tan clara, que sí subraya las diferencias de doctrina. Ahora, si me permites, quisiera presentar la otra cara de la moneda. No para negar esas diferencias, sino para cuestionar si la incompatibilidad es total, absoluta. Primero, estoy de acuerdo con las distinciones obvias. Origen diferente, terapia versus revelación, propósito explícito distinto, éxito en el mundo versus paz espiritual, y el marco conceptual, cerebro-máquina versus mente-espíritu. Eso está clarísimo. Perfecto. Partimos de ese reconocimiento mutuo. Sin embargo, aquí viene mi primera duda. ¿Esa dicotomía tan marcada entre reprogramar y deshacer se mantiene así de nítida en la experiencia subjetiva? A ver, pensemos en alguien que practica UCDM y logra, por decir algo, soltar una creencia súper arraigada de que no vale nada. ¿Ese deshacer no implica también, funcionalmente, que se establece una nueva forma de percibirse, de pensar? Aunque la teoría lo llame corrección o deshacimiento, ¿no podría sentirse para esa persona como una reprogramación profunda? Es una pregunta válida sobre cómo se vive el proceso, sí, aunque yo insistiría en que el mecanismo que postula cada sistema es distinto. Es una observación teórico, es diferente, pero el resultado que se percibe podría tener ecos similares. Y esto me lleva a otro punto que menciona el material. El hecho de que muchos estudiantes intentan combinar PNL y UCDM. Si son tan incompatibles como parece en teoría, ¿a qué se debe esto? ¿Será que la gente percibe alguna sinergia escondida, alguna utilidad práctica que la doctrina estricta no ve? ¿O chance encuentran en la PNL herramientas que les sirven para manejar cosas concretas mientras siguen el camino espiritual de UCDM? Es una observación interesante, ¿sí? El propio material lo destaca como algo curioso, dada la aparente incompatibilidad. Luego está el tema del lenguaje. Coincido en que UCDM dice que las palabras son secundarias, que no significan nada en sí. Pero seamos honestos, el libro de ejercicios de UCDM es un programa intensivo muy estructurado que usa el lenguaje de forma específica y repetitiva por un año entero. ¿No podríamos ver esto, en un sentido funcional amplio, como una especie de programación lingüística? O sea, usar palabras sistemáticamente para influir en la percepción, aunque la meta final sea trascender el lenguaje, a diferencia de la PNL que busca optimizar cómo funcionas dentro del marco lingüístico y perceptual que ya tienes. Yo lo vería más como usar el lenguaje para desprogramar, ¿sabes? Para desmontar el significado que le hemos dado al mundo. Pero entiendo tu punto sobre el uso sistemático, estructurado. Sí, Y por último, las técnicas. Contrastas anclajes y visualizaciones de PNL con el perdón y la guía interna de UCDM. Pero son categorías tan separadas en la práctica. Una visualización en PNL requiere un proceso interno, ¿no? No es nomás apretar un botón externo. Y el perdón en UCDM, aunque es un cambio de percepción profundo, muchas veces se practica activamente, casi como una técnica interna. Traer a la mente personas o situaciones, aplicar conscientemente las ideas del curso. Incluso podríamos pensar si algunas técnicas de PNL, como un anclaje para generar calma, comparten algún mecanismo psicológico básico con prácticas de UCDM que buscan recordar la paz interior. Aunque las explicaciones teóricas, neurología versus Espíritu Santo, sean totalmente distintas. Veo por dónde vas. Estás cuestionando qué tan rígidas son las fronteras entre ambos, sobre todo desde la experiencia del que lo usa, ¿no?
Son puntos interesantes para profundizar. Exacto. Mi intención no es borrar las diferencias, que son reales e importantes, sino explorar si la incompatibilidad es tan absoluta en todos los niveles, especialmente si consideramos la práctica real y la posibilidad de que operen mecanismos psicológicos similares, pero vestidos con ropajes teóricos diferentes. Muy bien, entremos entonces de lleno al intercambio. Retomemos el primer punto, la naturaleza de la mente y el cerebro. Como decía, basándome en el análisis, la PNL parece operar sobre esta idea de un cerebro programable, casi como si fuera un hardware que podemos ajustar. UCDM, por otro lado, habla de una mente que toma decisiones y que usa el cerebro, que considera ilusorio, pero no está limitada por él ni opera como una máquina programable. Para mí, estas visiones sobre qué somos en el fondo son irreconciliables. Insisto en que el término reprogramar, si lo aplicas a UCDM, genera confusión. Aguas con eso. Acepto la diferencia conceptual de base. Es profunda, sí. Pero me pregunto qué tan relevante es esa distinción para la persona que está sufriendo y busca un cambio ya. Si alguien siente que sus pensamientos automáticos negativos cambian gracias a las prácticas de UCDM, ¿no podría la metáfora de reprogramar, entendida como cambiar un patrón mental que no funciona, serle útil para describir lo que siente que pasó? Aunque no describa el mecanismo según la teoría del curso, ¿chance podría capturar la experiencia del cambio? Al final, los dos enfoques buscan modificar patrones de pensamiento que nos hacen sufrir, ¿no? Pero creo que usar la metáfora de reprogramar para UCDM corre el riesgo de trivializar o malinterpretar su propuesta central. No se trata de ajustar un programa en una máquina, sino de un cambio fundamental en la lealtad de la mente, dejar de escuchar al ego para escuchar otra voz. Es un cambio de identidad percibida, no una simple actualización de software. Podría oscurecer la profundidad de lo que el curso plantea, me parece. Comprendo el riesgo de simplificación teórica. Quizás esa descripción más experiencial, aunque sea imprecisa, es justamente lo que hace que algunas personas sientan que hay un puente entre ambos enfoques. Pasemos al lenguaje. Insistes, y con razón según el material, en que la PNL confía en la formulación precisa, muchas veces positiva, para influir en el cerebro. UCDM, en cambio, usa el lenguaje, incluso negaciones como «no soy un cuerpo», para apuntar más allá de las palabras, viéndolas como símbolos secundarios de una verdad que no es verbal. Exacto. La PNL le da un poder casi directo a ciertas formas lingüísticas para cambiar estados internos. UCDM dice que las palabras en sí no significan nada, y su valor está en su capacidad para deshacer errores mentales, para dirigir la mente hacia una experiencia que las trasciende. Es muy diferente el enfoque. Ahora bien, aunque la filosofía detrás del lenguaje sea radicalmente opuesta, hay un hecho innegable. Ambos sistemas usan el lenguaje de manera deliberada y estructurada como una herramienta clave para facilitar un cambio. Las 365 lecciones de UCDM son un ejemplo clarísimo de un programa lingüístico súper organizado diseñado para una práctica diaria y sistemática. No hay ahí un paralelismo funcional evidente en el cómo se usa el lenguaje como palanca de transformación, más allá de lo que cada sistema opine sobre el poder último de las palabras o su conexión con el cerebro. Yo diría que es un uso pedagógico estructurado. Sí, pero con la intención opuesta a la programación. Es usar la estructura del lenguaje para desmontar la estructura del pensamiento del ego, no para instalar una nueva. El fin es deshacer, no construir o reprogramar con palabras. La dirección es contraria, ¿ves? Entiendo la diferencia en la intención final, sí. Tercer punto, técnicas externas versus proceso interno. Has diferenciado bien las herramientas casi listas para usar de la PNL, anclajes, modelado, frente al proceso más interno y relacional de UCDM, guía interna. PNL parece ofrecer un kit de herramientas, UCDM un camino de transformación de la percepción. Así es. Un anclaje lo puedes aprender y aplicar casi mecánicamente siguiendo unos pasos. El perdón, en UCDM, es un proceso continuo. Requiere una voluntad sostenida, mirar honestamente tu propia mente y cultivar una relación con esa guía interna. Son de naturaleza muy distinta. Pero,
¿Es la línea divisoria tan nítida siempre? Una visualización en PNL, para que funcione bien, necesita una implicación interna considerable. No es tan externa o mecánica como parece. Y el perdón en UCDM, aunque es un proceso profundo, a menudo se apoya en prácticas muy concretas, casi como técnicas internas. Traer a la mente una situación específica, repetir ciertas ideas del curso, hacer una petición mental al Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿podría una técnica simple como un anclaje de PNL para sentirse más calmado ser vista por algunos como una especie de primer peldaño o una ayuda inicial para acceder a esa paz que UCDM dice que es nuestra naturaleza? Quizá no vaya a la raíz, claro, pero podría tener una utilidad funcional en el camino para ciertas personas, y eso explicaría por qué intentan combinar ambos sistemas. Híjole, no me convence del todo esa comparación. Equiparar un anclaje, que al final busca crear una respuesta condicionada a un estímulo, con el proceso de perdón, que aspira a deshacer la raíz misma del juicio y la percepción de separación en la mente, me parece que le resta profundidad a lo que UCDM propone. Uno busca gestionar estados dentro del sistema actual, el otro, cambiar el sistema de pensamiento que genera esos estados. Son niveles muy diferentes. No busco equipararlos en profundidad ni en meta final. Reconozco esa diferencia radical. Mi punto es si pueden compartir alguna funcionalidad psicológica básica en la modificación de la experiencia subjetiva momentánea, lo que podría explicar por qué algunos sienten que se complementan. Y esto nos lleva directo al último punto, las metas finales. PNL busca mejorar la vida dentro de la percepción actual del mundo, tener más éxito, comunicarse mejor, sentirse bien. UCDM busca deshacer la creencia en la realidad fundamental de ese mundo percibido, que llama la ilusión del ego, para experimentar una realidad diferente de paz y unidad. Como bien dijiste antes, mejorar el sueño versus despertar del sueño. Exactamente. Ahí la divergencia es total. Una busca optimizar la experiencia dentro de lo que percibe como la realidad. La otra busca reconocer que esa percepción no es la realidad última. No hay punto medio ahí. Totalmente de acuerdo en la diferencia de la meta última. Sin embargo, ¿no parten ambos enfoques, muy a menudo, del mismo impulso inicial? Me refiero al deseo de aliviar un sufrimiento, una limitación, una insatisfacción que se siente aquí y ahora, dentro de ese sueño. Si alguien está, no sé, paralizado por la ansiedad social, un problema dentro del sueño, ¿no podría encontrar útil una técnica de PNL para manejar esa ansiedad en situaciones concretas, mientras al mismo tiempo trabaja con el perdón de UCDM para deshacer la creencia raíz que causa esa ansiedad? Podrían verse las herramientas de PNL no como un sustituto del camino profundo de UCDM, sino como un complemento práctico o una ayuda temporal para navegar el sueño mientras se aprende a despertar. Esto podría ser otra clave para entender por qué persiste el interés en combinarlos, a pesar de la teoría. Entiendo la lógica pragmática de buscar alivio inmediato donde se pueda, claro. Sin embargo, veo un riesgo inherente en usar herramientas diseñadas para funcionar mejor dentro de la ilusión como apoyo para un camino cuyo objetivo es precisamente despertar de esa ilusión. Podría crear confusión, ¿no? Una especie de doble mensaje. Mira, este mundo es una ilusión, pero aquí tienes una técnica para tener más éxito en él. Podría incluso, sin querer, reforzar las premisas del ego que UCDM busca deshacer, haciendo el proceso de despertar más lento o más confuso. Hay que tener cuidado con eso. Es un riesgo real, sin duda, y probablemente una tensión con la que viven quienes intentan esa integración. Sí. Bien, pues para resumir mi postura después de este intercambio, sigo convencida de que las diferencias entre PNL y UCDM son fundamentales, como se desprende del análisis que hicimos. Hablamos de filosofías, de propósitos y de métodos que apuntan en direcciones opuestas. La PNL busca optimizar nuestra experiencia dentro del marco perceptual que UCDM identifica como la ilusión del ego. UCDM busca deshacer ese marco por completo mediante la corrección de la percepción y el perdón. Son, en esencia, caminos distintos que parten de premisas irreconciliables y llevan a destinos diferentes. Intentar mezclarlos, la verdad, sigue pareciéndome conceptualmente problemático
y pues potencialmente confuso. Por mi lado, reconozco plenamente la importancia y la validez de las distinciones teóricas que has expuesto, basadas en el material. Son cruciales para entender la identidad de cada sistema, sí. Sin embargo, mantengo que la experiencia práctica de quienes sienten ese impulso de combinar ambos, sumado a las posibles analogías funcionales que hemos explorado, en el uso del lenguaje o en ciertas técnicas, aunque sus fines difieran, pues sugiere que quizás la incompatibilidad no es tan absoluta en todos los niveles de la experiencia humana. La pregunta de por qué sigue existiendo este interés en la combinación, desafiando las claras diferencias teóricas, creo que merece seguir abierta la reflexión. Quizás apunta a complejidades del proceso de cambio personal, que las teorías puras, pues, no abarcan completamente. Sin duda, poner en contraste a la PNL y a UCDM nos obliga a reflexionar sobre qué entendemos por cambio mental, cuál es el papel de la percepción y, bueno, qué naturaleza le atribuimos a la realidad que vivimos. Ilumina aspectos clave de ambos enfoques, eso sí. Totalmente de acuerdo. Explorar estas perspectivas divergentes, aunque no lleguemos a una conclusión única o una síntesis fácil, enriquece la comprensión de ambos sistemas y del propio viaje de transformación. El material que analizamos hoy, la verdad, nos da una base excelente para que cada quien siga profundizando en estas diferencias, en las posibles conexiones funcionales y, claro, en sus implicaciones. Hay mucho que pensar todavía.